Y bien, amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet, es momento de hablar de la minería, el futuro de la minería a partir del proyecto minero Conga. Estamos con el señor Pedro Martínez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, a quien saludamos. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, Clorinda, buenos días. Bien, gracias por estar con nosotros. Bueno, el fin de semana se conocieron las condiciones, podríamos decir, o las exigencias, no sé cuál es el término exacto, pero en todo caso, en base al peritaje hecho por estos expertos internacionales, el presidente Humala habló en Palacio de Gobierno. Se dice que esto fue posterior a una reunión con la más alta autoridad del Newmont. Y en realidad repite muchas partes de lo que he dicho por los peritos, ¿no? Pero también habla de un fondo social. ¿Cuál es su percepción a partir de lo que ya se dijo en Palacio de Gobierno y las posteriores reacciones en cuanto a la propia Yanacocha de decir que están evaluando estos requerimientos? A ver, efectivamente el viernes el presidente Humala dio un mensaje a la Nación en relación con el proyecto. Creo que es un mensaje importante, define por lo menos una trayectoria respecto de qué es lo que piensan las autoridades en relación al proyecto. Recoge, hace suyas las recomendaciones que tiene o contiene el informe pericial, básicamente en relación al tema del almacenamiento de agua, es decir, incrementar el reservorio bajo a efectos de disponer de una mayor cantidad de agua. Hace suya la recomendación de evaluar desde un punto de vista técnico y económico qué hacer con las lagunas para, recibir el desmonte del Tajo Perol. Hace suya una recomendación respecto de una veeduría, ¿no es cierto?, una veeduría compartida, de tal forma de extender mayor confianza respecto del proyecto. Y efectivamente hace dos anuncios, uno relacionado con una inversión de 5.000 millones de soles en Cajamarca para los temas vinculados con infraestructura, agricultura, etcétera, por parte del gobierno central, y el establecimiento de un fondo social. Nosotros entendemos que esta constitución del fondo social obviamente va a contar con recursos del gobierno central, con recursos del gobierno regional, con recursos de los gobiernos locales, y habla también de recursos de la empresa. Como todos sabemos, hemos tenido en los últimos años un Estado ausente, en tal suerte que la relación básicamente se circunscribía a la presencia de la empresa con las poblaciones. Y las poblaciones demandaban a la empresa una serie de obras en infraestructura, en educación, salud, nutrición, y en los programas de responsabilidad social de estas empresas extendían esta cobertura. De tal suerte que por la percepción general era como que la empresa era el Estado, y entonces se le demandaba a la empresa hacer cosas que el Estado debía realizar. Creo que, y en esto sí entiendo que el decir antes y después, en este caso, creo que es una buena señal, en el sentido de que sí el Estado quiere estar presente. Y yo creo que eso es un primer paso importante, porque el Estado debe ser el fiel de la balanza, el que garantiza a las comunidades o a la población que las cosas comprometidas se van a cumplir, y el que garantiza también a la empresa de que los temas vinculados con infraestructura, etcétera, le corresponden hacerlas al propio Estado y no a la empresa, de tal suerte que esta comunión tripartita es lo que debe conllevar, digamos, a una mejor relación entre empresa, comunidades y obviamente con el aval y la presencia del Estado. Porque, perdóneme, no se define el fondo, la contribución de la empresa a ese fondo, ¿no es así? No, dice con la participación activa de la empresa, pero si interpretamos que las empresas ya tienen todo un programa de responsabilidad social, que el Estado está ausente y que va a contribuir o va a participar en la constitución de este fondo social con recursos que obviamente capta de la propia empresa a través de los impuestos, y que los gobiernos regionales van a ser mucho más proactivos en gestionar de mejor manera estos recursos junto con los gobiernos locales, yo creo que podemos hablar de una nueva etapa en que cada una de las partes
realice el rol que le corresponde. O sea, no es pedirle más dinero a la empresa, porque ya hay una modificación en materia de impuestos, ¿no es así? Sí, entonces, a partir de octubre del año pasado, como todos sabemos, se hizo una modificación de regalías, una creación de un impuesto especial, un gravamen especial. Uno de los temas con los que se tuvo mucho cuidado en ese entonces fue cómo gravamos más el sector sin que pierda competitividad. Es decir, cómo generamos una recaudación, un aumento de la recaudación desde el punto de vista del Estado, pero sin que esto, coloque a las empresas en una posición de pérdida de competitividad y que los capitales, en lugar de venir al Perú, se vayan a otros países a generar empleo e impuestos en otros países y no en el Perú. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque ya existe una contribución importante. El año pasado solamente en impuesto a la renta se estima que va a llegar a una cifra de 10.000 millones de soles. En el año 2010 fue 7.000, estamos pasando de 7.000 a 10.000 millones de soles de recaudación en un año, sin contar los casi 3.000 millones de soles que corresponden a este impuesto especial y gravamen especial. Ahora, entonces, ¿cómo ve usted la percepción? ¿Cómo los inversionistas creen que van a tomar este tema, este caso? Se habla de un antes y un después de Conga. ¿Qué tanto ha repercutido el hecho de la situación de Conga en las inversiones en la propia minería? Bueno, las inversiones que estaban ya en la tubería han venido realizándose porque hay contratos suscritos con proveedores, con contratistas y demás, incluso con bancos. De tal suerte que los proyectos que ya estaban en tubería se han venido desarrollando de la manera que se tenía prevista. Nuevas inversiones han estado, obviamente, la expectativa. ¿Qué es lo que va a suceder con el proyecto? Y esto era, obviamente, una señal para determinar si es que captamos más capitales o si esos capitales se van a otros países. La expectativa ha sido y continúa siendo todavía grande, y obviamente le corresponde a la empresa hacer la evaluación, el costeo y determinar finalmente cuál es su posición, si va finalmente con el proyecto o si tiene que realizar alguna modificación para realizarlo. ¿Se tiene una idea de más o menos cuánto tiempo le puede tomar a la empresa una evaluación de esa naturaleza? ¿Puede ser un mes, 3 meses? No tengo idea, no nos han comentado el tema, pero sí creo que tenemos que esperar un poco la reacción de ellos. Efectivamente, porque están en compás de espera. Pero mientras hay voces desde el propio Cajamarca, los opositores, ¿no? Dicen que ese dinero, escuchaba en la mañana que hablaban de que ese dinero ya está comprometido, hablando de los 5.000 y tantos millones que ha anunciado el gobierno central, que eso ya estaba comprometido, que en realidad esto es un engaño, muchachos, en general, invocando a movilizaciones o a desorden, cuando la actividad realmente allí se ha afectado fuertemente, ¿no? Efectivamente, el movimiento normal de Cajamarca, tú lo acabas de mencionar, ha tenido un quebranto a partir de estas paralizaciones del año pasado. El turismo, los diferentes sectores, transporte, ganadería, etcétera, han sufrido, el propio comercio. Tú mencionabas alrededor de 25% de afectación. Eso lo dijo la Cámara de Comercio de la propia zona. Así es, ellos han recogido esta información y es un golpe tremendo. Yo estimo que los pobladores de Cajamarca, que han sido desinformados de una manera sistemática por los radicales, deben tomar nota, deben tomar conocimiento en términos sencillos, en términos coloquiales, de lo que contiene el informe. El informe pericial es un informe absolutamente técnico, objetivo, muy profesional, con mucho detalle, y creo que merece ser discutido, explicado, de tal suerte que la gente que ha sido desinformada tome verdadera nota del contenido. En conclusión, el informe señala que la única forma de tener acceso al agua durante los 365 días del año es construyendo reservorios para acopiarla en épocas de lluvia, de tal suerte que en época de estiaje el agua continúe para las 3 actividades: ganadería, agricultura y obviamente para la población. Número 1. Número 2, hay una serie de cuidados y recomendaciones que se han hecho para mantener, digamos, los cuidados medioambientales que requiere una operación de esta envergadura.
De hecho, va a generar algún tipo de impactos. El tema es cómo minimizo esos impactos, y las recomendaciones del informe pericial contribuyen justamente a eso, a minimizar ese impacto. Y donde lo hubiera, habrá que hacer las compensaciones necesarias para que amortiguar y morigerar, digamos, estos impactos. Pero eso hay que explicarlo a la gente de manera sencilla, en un lenguaje coloquial, de tal forma que tomen la debida información. Y yo estoy absolutamente seguro que no solamente por el hecho de tener acceso al recurso hídrico, sino por el hecho de tener más inversión en la zona, por lo tanto trabajo y por lo tanto inclusión, el pueblo y las poblaciones de Cajamarca van a aceptar llevar adelante este proyecto. Aquí tenemos 4 o 5 radicales que quieren tomar la representación de todo el país. Se olvidan que el Perú es un país unitario y que las determinaciones sobre política económica en el país las toma el gobierno central, no las toma 1 o 2 personas, por más respetables que sean sus cargos en una presidencia regional. Ahora, el sector minero no va a estar tranquilo, ¿no? Ya la Federación Minera está anunciando un paro nacional ahora en mayo. Se habla de pérdidas de puestos de trabajo, miles, dice, de pérdidas de puestos de trabajo. Concretamente el 14 de mayo es la fecha para esta paralización. Recién leí ese apunte y habla de en prevención como una política de aviso y de presión al gobierno central, porque se van a perder 6.500 trabajos. Así es, 6.500 puestos de trabajo. La pregunta que me hago es, cuando el proyecto Congas estaba en construcción hasta antes de noviembre del año pasado, había una ocupación de 6.000 trabajadores que estaban laborando en este proyecto. Con la paralización, los 6.000 trabajadores regresaron a sus casas. Los contratistas tienen juicios, tienen embargos, etcétera, etcétera. ¿Y dónde estaba la federación y no protestó cuando se perdieron esos 6.000 puestos de trabajo? ¿A quién defiende entonces esta federación? Es la pregunta. Y también hay presiones para el caso Dourán, un caso que ya está en una liquidación en marcha en Indecopi. Bueno, el caso Dourán es un caso que es un caso sumamente complicado. Aquí hay un acuerdo en un ámbito del Indecopi, y han tomado los acuerdos tanto acreedores en esta junta especializada en Indecopi. Los acreedores han optado por la liquidación en marcha, es decir, es una liquidación que no es liquidación de activos, de venta de activos para pagar obligaciones, sino es una liquidación mientras se busca un nuevo operador. El liquidador debe ser nombrado antes de fines de mayo, según el acuerdo al que ellos han llegado. El liquidador tendrá que buscar un nuevo operador, que incluso puede ser la propia empresa como Dourán, en la medida en que se sujete a los requerimientos de los acreedores. Este es un tema entre privados, está en un ámbito concursal. Lo único que puedo decir aquí, Clorinda, es que las soluciones, los acuerdos les corresponden y les compete únicamente a ellos. Lo que sí hay que resaltar que esta liquidación en marcha de alguna forma no significa la liquidación de los trabajadores, y los trabajadores, y ese era el llamado que hacía, habrá que tener un poco de paciencia para esperar los siguientes pasos a efectos de lograr, en primer lugar, un manejo más acorde con los requerimientos medioambientales, y por otro lado, echar a andar la empresa una vez que se cumplan estos requerimientos. Porque ellos no se van a quedar sin su sueldo, es lo que han dicho. Cobrisa es la empresa que va a financiar esto. Eso es lo que se ha hablado, y entonces hay que tener la tranquilidad, no dejarse manipular para ejercer presión. Yo creo que aquí las autoridades han tomado varias iniciativas respecto a protección del medio ambiente. Uno, la lucha y el combate directo contra la minería ilegal, que depreda y malogra el medio ambiente. Por lo tanto, no pueden tomar una actitud distinta en el caso de Dourán. Tienen que seguir el mismo patrón y tienen que exigirle el cumplimiento del circuito de cobre, el cierre del circuito de cobre en la refinería, para poder recién
salvado este tema medioambiental, recién empezar la operación. La ampliación del ducto de Camisea finalmente se retrasa por el tema del terrorismo, pues el secuestro de los trabajadores. Sí. ¿Cómo queda eso? Perdónenme, porque sí, la economía está creciendo, ¿no? Todos apuntan a que este año vamos a tener un buen crecimiento. Aparentemente este año nos parece que no habría problemas con el tema del abastecimiento, pero ¿qué hay del próximo? Ya teníamos problemas en la ampliación del ducto. El gobierno regional del Cusco no dejaba circular a los camiones, no había otorgado los permisos para circular a los camiones con las tuberías, con el objeto de que sea la empresa la que haga la pista y la carretera nueva, que era una inversión de 240 millones, nuevamente. Ese no es el rol de las empresas, ese es el rol del Estado en su nivel de gobierno regional o de gobierno central o de gobierno local. Tienen plata, tienen dinero. Y Cusco tiene importantes ingresos justamente producto del canon Camisea. De tal suerte que ya venía con cierto retraso porque no dejaban pasar o no otorgaban los permisos para los camiones. Entonces ha habido una conversación de gobierno central con gobierno regional. El gobierno central va a tomar parte del arreglo de la pista, pero ya la ventana de oportunidad tenemos que esperarla para el siguiente año, porque ya el tránsito, como usted sabe, en zona de selva es complicado, no se puede entrar los 12 meses del año, hay ventanas para poder ingresar. Y por otro lado ya tenemos 2 semanas y media de retraso con respecto a los trabajos que se estaban haciendo en la zona de Charate, de Quiteni, con este tema que surgió de secuestro de los trabajadores. De tal suerte que efectivamente TGP ha mostrado su preocupación porque ya no estamos entrando en el 2013, sino en el 2014, si es que las cosas se normalizan el día de hoy. De tal suerte que esperemos, este año no vislumbramos ningún problema en cuanto a abastecimiento eléctrico. El próximo año yo estimo, no quisiera pensar eso, pero podrían presentarse algunas restricciones. Y en todo caso, si es que se usa energía más cara, una tarifa más cara también. Habrá que pagar una tarifa más cara si es que se quema más diésel, por ejemplo, y obviamente eso impacta en la tarifa, ¿no? Muy bien. Señor Martínez, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Cómo no, Clorinda, muchas Muy amable. Gracias. Hacemos una pausa, volvemos con mucho más aquí en Emprendedorestv.pe.